Imagina una escena que podría haber sido extraída de un thriller político, pero que, en realidad, tiene lugar en Bruselas, justo en la entrada del Parlamento Europeo. Es un día común, con el bullicio característico de la institución. El sol brilla sobre los vidrios del edificio, mientras los pasillos se llenan de figuras prominentes de toda Europa. Entre ellas, destaca una, Irene Montero, con su acostumbrada sonrisa confiada, su postura desafiante y ese aire de superioridad que ha cultivado durante años en los pasillos de la política española. Irene Montero llega al Parlamento Europeo con la intención de impartir sus discursos de siempre, cargados de la retórica progresista que se ha convertido en su carta de presentación. Está convencida de que en ese entorno, donde muchos de los asistentes son de su mismo corte ideológico, podrá seguir distribuyendo su mensaje sin problemas. Para ella, ese es un terreno conocido. Sin embargo, no sabe que, en esta ocasión, las cosas serán diferentes. Roberta Metsola, la presidenta del Parlamento Europeo, no es alguien que se deje engañar por discursos vacíos ni por etiquetas cómodas. Ella no se conforma con la politización de los temas y la victimización que Montero acostumbra a imponer. Roberta Metsola está aquí para defender principios sólidos y, por encima de todo, para dejar claro que el Parlamento Europeo no es el lugar para hacer demagogia barata ni para seguir adelante con proyectos que dividen en lugar de unir. Lo que Montero no sabe es que, esa mañana, se enfrentará a algo que no ha experimentado antes. Una confrontación directa con alguien que no solo está dispuesta a desafiarla, sino que tiene la capacidad de desmontar todo su discurso de forma tajante. Mientras Montero se acerca con su habitual actitud de superioridad, un periodista español, que se encuentra entre la multitud, se prepara para captar la escena. Este periodista, aunque sabe que no podrá divulgar este enfrentamiento en ningún medio español, pues los canales de comunicación que han sucumbido a la narrativa progresista simplemente no lo permitirán, sabe que está presenciando algo histórico, algo que podría marcar un antes y un después en la política española. La humillación que Irene Montero está a punto de recibir es inminente, y el periodista sabe que tiene el material perfecto para una historia que nunca podrá publicar en su país. Con una calma fría y decidida, Roberta Metsola se acerca a Montero. No hay gestos dramáticos ni teatrales, solo una seguridad profunda que se nota en su voz y en su mirada. La presidenta del Parlamento Europeo no pierde el tiempo con rodeos. Te lo digo en serio, Irene, comienza Metsola, y sus palabras no suenan como una simple interpelación. Su tono es directo, tajante, como un golpe certero al centro de la política española. No entiendo cómo te han permitido entrar aquí. Este es el Parlamento Europeo, no un congreso de activistas. No estamos aquí para discutir sobre si las mujeres deben ser llamadas miembros o para reescribir el diccionario cada vez que se te ocurra. No estamos aquí para transformar el feminismo en una caricatura para conseguir más votos o más cámaras. Las palabras de Metsola caen como un balde de agua fría sobre Irene Montero, quien, acostumbrada a recibir elogios y aplausos por parte de aquellos que comparten su visión ideológica, se queda sin saber cómo reaccionar. En ese momento, la sonrisa confiada que habitualmente porta se desvanece, y su rostro se va tornando poco a poco en una mueca de incomodidad. No sabe cómo enfrentar el reto que tiene delante, ni mucho menos cómo responder a alguien como Metsola, que no se detiene a considerar el juego político en el que Montero cree estar participando. Metsola sigue. Irene, lo que tú llamas feminismo no es más que un producto de marketing ideológico que, en lugar de defender a las mujeres de verdad, se dedica a crear falsas divisiones, a sembrar odio y a dividir a la sociedad en buenos y malos, en opresores y oprimidos, cuando, en realidad, el único resultado que has logrado es que las mujeres reales sigan enfrentándose a los problemas cotidianos sin que tú levantes un dedo para solucionarlos. En lugar de trabajar por una educación real, por la igualdad salarial, por la protección de las víctimas de violencia doméstica, te dedicas a crear leyes de apariencia que, en lugar de resolver, complican más las cosas. Irene Montero, claramente desconcertada, intenta defenderse, pero su respuesta se oye vacía, carente de la fuerza que solía tener en sus discursos políticos. ¿Pero qué dices, Roberta? Yo estoy aquí defendiendo a las mujeres, defendiendo los derechos de las minorías. ¿Qué quieres que haga? ¿Que me quede callada mientras los machistas siguen dominando el mundo? Metsola, sin perder la compostura, responde con una serenidad inquietante. Lo que quiero es que dejes de usar a las mujeres como un campo de batalla político, que dejes de hacer del feminismo una herramienta para atacar a aquellos que piensan diferente, y que, en su lugar, uses tu plataforma para realmente cambiar las cosas.
El feminismo no se trata de pelear contra los hombres o contra los que no comparten tus opiniones. Se trata de crear una sociedad en la que todos, independientemente de su género, tengan las mismas oportunidades de prosperar. Y lo que has hecho tú, Irene, es simplemente destrozar ese concepto, transformándolo en una excusa para alimentar una agenda ideológica que no beneficia a nadie. Montero, completamente arrinconada, intenta cambiar de tema, pero Metsola la interrumpe sin miramientos. Y no quiero ni mencionar tu famosa ley del «solo si es sí», dice Metsola, con un tono que claramente denota su desaprobación. Has hecho un daño irreversible con esa ley. Miles de agresores sexuales han visto reducidas sus penas debido a tu incompetencia. ¿Sabes lo que significa eso? Significa que has puesto en peligro a las víctimas de violencia sexual, y todo para intentar hacer pasar un mensaje que no tiene base alguna. La gente real, la que realmente sufre, no necesita de tu marketing político ni de tus leyes populistas. Necesita resultados, Irene. Y tú lo que has hecho es exactamente lo contrario. Montero, visiblemente avergonzada, comienza a sentir el peso de la presión sobre sus hombros. El aire está cargado de una tensión palpable que va aumentando con cada segundo que pasa. Las palabras que tanto le costaban articular en sus discursos anteriores parecen escapársele ahora de los labios, como si un nudo invisible le ahogara la voz. No sabe qué hacer ni qué decir, ya no tiene argumentos, ni siquiera una respuesta convincente que pueda mitigar la feroz crítica que le ha dirigido Roberta Metsola. La humillación no es solo evidente en su rostro, sino que la siente recorriendo su cuerpo como una corriente helada, helándole la columna vertebral, nublándole los pensamientos. Es como si todo lo que había logrado, todas las promesas que había hecho y las batallas que había librado, se estuvieran desmoronando ante sus ojos, sin poder hacer nada por evitarlo. En ese momento, el mundo parece desmoronarse para ella. Las miradas que antes la observaban con admiración, o al menos, con atención, ahora se tornan frías, críticas, incluso despectivas. Cada intento de respuesta que trata de articular suena cada vez más vacía, cada palabra más perdida que la anterior. Montero intenta encajar una réplica, pero su voz tiembla, y lo que parece una defensa de sus ideales se convierte rápidamente en una justificación patética, que no logra calar en nadie. El frío de la derrota empieza a hacerse presente, pero no solo en su cuerpo, sino en su mente, donde la confusión y la desorientación comienzan a tomar el control. La sensación de estar completamente despojada de su autoridad, de su confianza, es devastadora. Sabe que todo lo que había construido en términos de imagen pública se está desmoronando, y con ello, su credibilidad ante aquellos que la seguían, incluso sus más cercanos aliados. El contraste con la calma imperturbable de Roberta Metsola es abrumador. Metsola, con su rostro serio pero con una seguridad inquebrantable, sigue avanzando en su discurso, desmantelando con precisión quirúrgica cada uno de los puntos que Montero ha defendido durante su carrera. Y todo esto, Irene, porque te has comportado como una niña que no entiende los verdaderos problemas. Estás tan enfocada en crear un discurso cómodo para tu base de seguidores, que no te das cuenta de que has destruido el feminismo desde adentro. Lo has convertido en una farsa, dice Metsola, su voz clara, cortante, como un cuchillo que va desgarrando el velo de mentiras que Montero ha construido con tanta insistencia. Metsola no se detiene. Sus palabras son como un torrente imparable de verdad, una verdad que no deja espacio para la evasión ni la tergiversación. Porque el verdadero feminismo, Irene, no es un teatro, ni una pantomima para llamar la atención, ni un instrumento para perpetuar tus propias luchas personales. El verdadero feminismo, el que realmente importa, es el que lucha por las mujeres reales. Las mujeres que no tienen voz, las que viven atrapadas en la pobreza, en la opresión, las que no pueden permitirse el lujo de defender sus derechos con discursos vacíos. Son esas mujeres las que necesitan que las representen, las que necesitan un feminismo que las libere realmente, que las haga avanzar, que las saque de la miseria en la que muchos sistemas las mantienen atrapadas. Pero tú, Irene, no te preocupas por ellas. Estás más preocupada por tu imagen, por tus seguidores, por mantener una fachada que te permita seguir siendo relevante, que por enfrentarte a los verdaderos problemas que enfrentan las mujeres en el mundo. Cada palabra que Metsola pronuncia parece un golpe directo a la estructura misma del discurso de Montero, desmontando uno por uno los pilares en los que ha basado su política y sus acciones. Las palabras de Metsola son tan contundentes que Montero apenas puede reaccionar. Casi parece haber perdido toda capacidad de reacción ante la crítica feroz.
En lugar de sentir el impulso de defenderse, de intentar volver a levantar su cabeza y mostrar algo de la confianza que tenía antes de esta confrontación, se siente como una sombra de sí misma, como si se hubiera quedado sin fuerzas para continuar la batalla, como si todo su poder hubiera desaparecido en un instante. Mira a su alrededor, pero no ve el apoyo que esperaba, no hay nadie que la respalde ni que la saque de este momento tan incómodo. Solo hay silencio y miradas que no la juzgan con indulgencia, sino con desaprobación. La escena, que para muchos observadores representa un punto culminante de su caída política, está cobrando una trascendencia que ella no puede controlar. Roberta Metsola, sin embargo, no parece interesada en darle más espacio para la respuesta. Su postura es la de una mujer decidida, segura de sí misma y, sobre todo, racional. En su mirada no hay duda, no hay titubeo. La política para ella es algo que debe ser ejercido con responsabilidad, con dignidad, sin caer en la tentación de hacer de ella un escenario para la manipulación o el sensacionalismo. Y es precisamente eso lo que ha señalado con tanta contundencia. El discurso de Montero, en lugar de ser una herramienta de empoderamiento real para las mujeres, se ha convertido en un medio para perpetuar una imagen falsa y desvirtuada de lo que el feminismo debería ser. Y no solo eso, sino que también ha perjudicado a la causa al alejarla de los verdaderos problemas que enfrentan las mujeres en el día a día. Mientras Montero permanece allí, callada, derrotada, sin poder encontrar una respuesta que tenga el peso de la acusación que le ha dirigido Metsola, la presidenta del Parlamento Europeo da un paso atrás y se aleja sin perder la compostura, sin mirar atrás ni un solo segundo. Es como si todo estuviera resuelto, como si no hubiera nada más que decir. Su seguridad y firmeza son inquebrantables. Su mensaje está claro y rotundo. Mientras Metsola se aleja, Irene Montero se queda allí, completamente sola, como una figura desmoronada. En su rostro se refleja no solo la humillación, sino también la sensación de haber sido derrotada en su propia lucha, en su propio campo de batalla. La sensación de vacío es abrumadora, como si la escena que acaba de vivir le hubiera arrancado algo esencial. Se siente vulnerable, expuesta, incapaz de enfrentar la realidad que se le presenta de manera tan cruda. El periodista que ha estado observando toda la escena desde la distancia no puede evitar pensar que acaba de presenciar algo trascendental, algo que quedará grabado en la memoria colectiva de aquellos que han sido testigos de este enfrentamiento. No es solo la batalla ideológica lo que ha capturado su atención, sino el simbolismo de lo sucedido, dos visiones del feminismo que han chocado de manera brutal, dos posturas políticas que representan extremos diametralmente opuestos. Mientras Montero, la defensora de un feminismo aparentemente inclusivo pero vacío de sustancia, queda expuesta como una víctima de su propia retórica, Metsola emerge como una figura de firmeza y claridad, mostrando la importancia de una política basada en principios sólidos y en la lucha real por los derechos de las mujeres. El periodista sabe que este momento tiene un valor incalculable. Aunque nunca podrá publicarlo en su país, lo que ha presenciado es una lección que se difunde de otra manera, en las conversaciones privadas, en los análisis entre expertos, en los debates internos de aquellos que han sido testigos de la escena. Este enfrentamiento no solo expone las falacias del discurso de Montero, sino que también señala la importancia de un enfoque político que no busque manipular la verdad ni utilizarla como un medio para fines personales. El feminismo real, el que verdaderamente lucha por la igualdad y por los derechos de las mujeres, no debe ser una herramienta de manipulación, sino un movimiento basado en la justicia, la equidad y la lucha constante contra las estructuras de poder que oprimen a las mujeres. Mientras la escena se desvanece y el eco de las palabras de Metsola se disuelve lentamente, la lección es clara y permanece en el aire. La política no debe ser un escenario para aquellos que intentan manipular la verdad en favor de sus propios intereses. La política es, o debería ser, un espacio para los que están dispuestos a luchar por lo que realmente importa, por aquellos que no tienen voz, por las que realmente necesitan un cambio. Y es este el tipo de política que Roberta Metsola representa, mientras que Irene Montero, atrapada en su propia red de retórica vacía, ha quedado atrás, derrotada por su propio discurso. El feminismo que promueve Irene Montero y su círculo cercano, formado por ideólogos de Twitter, se ha centrado en imponer un lenguaje que se supone inclusivo y en atacar a quienes no se alinean con su visión, descalificándolos como fachas o machistas sin más argumento que su propia retórica ideológica. Este enfoque superficial de la lucha feminista, que parece más interesado en la lucha por el poder simbólico y el control del discurso, ha sido completamente destapado y desmontado por Roberta Metsola, una política que ha sabido enfrentarse con firmeza y claridad a la falacia que representa el discurso progresista de Montero. Lo que Metsola ha hecho es mucho más que exponer las inconsistencias del discurso de Montero.
ha desmantelado todo un sistema de pensamiento que, en nombre del feminismo, busca imponer una agenda que no tiene como fin la equidad de género, sino el poder, el dinero y el control. Mientras Montero sigue aferrada a su discurso de lucha que solo funciona como una fachada, Metsola ha sido la primera en decirle sin tapujos que lo que está promoviendo es una farsa, un simulacro de activismo social que ha pervertido por completo los ideales que históricamente han sido la base de la lucha feminista. En lugar de tratar de empoderar a las mujeres reales que enfrentan verdaderos problemas, Montero se ha convertido en una portavoz de una causa vacía, algo que se refleja claramente en sus acciones y en la falta de resultados tangibles en su gestión. Roberta Metsola ha mostrado algo que pocos políticos tienen la valentía de hacer. Ha enfrentado la ideología que promueve Montero de una manera directa y contundente, sin ceder a las presiones de quienes pretenden proteger el relato progresista. Mientras la mayoría de los políticos se callan o ceden ante la presión de los medios y la opinión pública, por miedo a ser tildados de machistas o reaccionarios, Metsola ha sido tajante y ha dejado claro que no se va a someter a las imposiciones ideológicas de una agenda política que ha resultado ser dañina para las sociedades democráticas. No ha dejado que Montero se esconda detrás de sus eslóganes vacíos, ni que sus intentos de manipulación verbal logren un solo espacio en el debate político europeo. Metsola ha sido valiente y ha enfrentado de frente a Montero con la convicción de que la política debe basarse en hechos y no en mentiras disfrazadas de discursos progresistas. A lo largo de los años, Montero ha logrado crear una burbuja en la que parece invulnerable, protegida por un ejército de medios de comunicación que la respaldan incondicionalmente y de políticos que prefieren no enfrentarse a ella por miedo a ser atacados. En España, ha sido capaz de presentar su gestión como un éxito, manipulando la narrativa de su propio feminismo y presentándose como la defensora de las mujeres, cuando en realidad ha sido una gran defensora de sus propios intereses. Sin embargo, en Europa, lejos de las cámaras complacientes y los discursos de autopromoción, la verdad sobre su gestión ha quedado expuesta, y el impacto de su ideología ha sido claro: un desastre. Roberta Metsola ha hecho lo que ningún político español ha tenido el coraje de hacer: enfrentar a Montero y poner en evidencia que sus políticas y su enfoque no solo no han beneficiado a las mujeres, sino que han generado más daño y división. Lo que Roberta Metsola ha logrado al desafiar a Irene Montero no solo ha sido una derrota política para ella, sino una advertencia para aquellos que han venido jugando con la verdad durante tanto tiempo. La política europea ya no está dispuesta a aceptar el discurso vacío que se ha venido promoviendo en algunos sectores, especialmente en lo que respecta al feminismo radical, que ha sido manipulado para servir como herramienta de poder. Metsola no ha permitido que Montero se escude en el victimismo ni en la acusación automática de machismo ante cualquier crítica. Mientras Montero ha jugado al juego de la víctima para evitar rendir cuentas, Metsola ha decidido ir directamente a la raíz del problema, desmontando la narrativa de Montero y presentando la realidad tal como es: un discurso vacío, manipulado y sin ninguna base real. Lo que ha sucedido entre Montero y Metsola en Bruselas no ha sido solo un enfrentamiento político, ha sido el fin de un relato que durante años ha tratado de presentarse como la única verdad válida. La humillación de Montero es un reflejo de cómo el discurso ideológico puede caer cuando se enfrenta a la verdad y a la realidad de los hechos. Irene Montero, que durante tanto tiempo se ha considerado una figura intocable, ahora se encuentra en una posición en la que su credibilidad ha sido completamente destruida. La farsa que ha montado a base de eslóganes vacíos y políticas poco efectivas ha quedado al descubierto. En Europa, ya no la ven como una líder política seria, sino como una burocrática que ha jugado con la lucha feminista para su propio beneficio. Mientras tanto, Roberta Metsola continúa adelante, demostrando que la política real no se basa en promesas vacías ni en victimismos, sino en hechos concretos y en la capacidad de liderar sin manipular la verdad. Es innegable que, dentro del contexto político español, Irene Montero ha logrado establecer una narrativa que, en muchos círculos de izquierda y progresistas, parece ser ampliamente aceptada. Para ella, todo lo que no respalde su agenda política es interpretado como parte de un complot. En particular, se ha acostumbrado a calificar las críticas a su gestión de ser ataques orquestados por lo que ella denomina el patriarcado, o en ocasiones, por la ultraderecha. A lo largo de los años, Montero ha logrado construir una defensa casi impenetrable en su burbuja ideológica, un espacio donde las voces disidentes no tienen cabida y donde cualquier cuestionamiento a su liderazgo es automáticamente etiquetado como machismo o fascismo. Este discurso, que en España ha ganado tracción entre algunos sectores, le permite esquivar el análisis serio de su gestión y continuar perpetuando una imagen de víctima. En este entorno, Montero sigue presentando su política como un acto de resistencia ante un sistema opresivo, alimentando la narrativa de que sus posiciones son las correctas y necesarias para desafiar la estructura de poder establecida. La narrativa de su lucha feminista,
aunque es vista por muchos como un intento legítimo por avanzar en los derechos de las mujeres, ha sido distorsionada por su enfoque ideológico. En lugar de centrarse en los problemas estructurales que realmente afectan a las mujeres, como la igualdad salarial, la violencia doméstica o el acceso a servicios de salud de calidad, Montero ha preferido debatir sobre el lenguaje inclusivo o sobre temas abstractos que, aunque importantes, no resuelven los problemas tangibles que enfrentan las mujeres en el día a día. Sin embargo, este enfoque no ha sido tan efectivo cuando se observa desde fuera de su círculo protector. En Europa, donde el análisis político tiende a ser más pragmático y menos influenciado por los fervores ideológicos, la figura de Irene Montero ha comenzado a ser vista con una creciente desconfianza. Los políticos europeos, especialmente aquellos comprometidos con soluciones concretas y políticas basadas en datos, han comenzado a percibir a Montero como una política vacía, cuya retórica radical no se traduce en resultados tangibles. En lugar de ser vista como una líder que aboga por la mejora real de las condiciones de vida de las mujeres, Montero ha sido etiquetada como una figura que ha fracasado en ofrecer respuestas adecuadas a los problemas más apremiantes, y su figura ha comenzado a ser vista como un ejemplo de la ineficacia política. Mientras tanto, en el ámbito político internacional, las críticas a la gestión de Montero han sido constantes. La falta de acción efectiva en los temas clave que afectan a las mujeres, como la lucha contra la violencia de género, las políticas laborales que afectan a las madres trabajadoras o la igualdad de oportunidades en educación, ha sido uno de los puntos más críticos de su carrera. Su enfoque ha sido, en muchos casos, superficial y centrado en cuestiones que, aunque válidas desde un punto de vista ideológico, no abordan los problemas estructurales de la sociedad. En lugar de asumir la responsabilidad de impulsar políticas que generen un cambio real, Montero ha optado por utilizar el feminismo como un marco ideológico para justificar su postura, olvidando que el feminismo también debe ser sinónimo de resultados concretos que mejoren la vida de las mujeres. En contraste, Roberta Metsola, la presidenta del Parlamento Europeo, ha sido una figura completamente diferente en cuanto a estilo y enfoque. A lo largo de su carrera, Metsola ha demostrado un compromiso con la integridad, la transparencia y la responsabilidad política. En lugar de aferrarse a una narrativa ideológica que le permita eludir las críticas, Metsola ha optado por un enfoque serio y pragmático, uno que le ha permitido tomar decisiones difíciles pero necesarias para avanzar en cuestiones de importancia internacional, incluidos los derechos humanos y la igualdad de género. Mientras que Montero se ha concentrado en construir un discurso que la exima de toda responsabilidad, Metsola ha trabajado para demostrar que el verdadero liderazgo se basa en asumir las consecuencias de las decisiones y en la capacidad de encontrar soluciones efectivas a los problemas reales. Uno de los mayores logros de Roberta Metsola ha sido su capacidad para unir a diversas fuerzas políticas en Europa, buscando soluciones comunes y alcanzables para los problemas de la región. En lugar de sumergirse en divisiones ideológicas, Metsola ha demostrado que la política debe basarse en la colaboración y la acción concreta. Su enfoque serio y moderado, alejado de los excesos ideológicos, ha demostrado ser mucho más eficaz para abordar cuestiones complejas, como la igualdad de género, la protección de los derechos de las mujeres y la mejora de la economía social. Su trabajo en el Parlamento Europeo ha sido un ejemplo de lo que significa ser una líder política con principios, que no se deja llevar por los impulsos de la popularidad ni por los intereses de una ideología específica. Por el contrario, la figura de Irene Montero, aunque mantiene cierto apoyo en sectores de la política española, se ha ido erosionando a medida que sus fallos en la gestión se hacen más evidentes. Los fracasos en la implementación de políticas concretas y la falta de resultados tangibles han dejado a Montero en una situación comprometida. Si bien su retórica sigue siendo bien recibida por una parte de la sociedad española, fuera del país su imagen se ha ido deteriorando a medida que se hace más evidente que, aunque su discurso feminista pueda ser aceptado en círculos ideológicos, no está sirviendo para resolver los problemas reales de las mujeres. Lo que Roberta Metsola ha logrado es mucho más que una victoria en un debate político o una confrontación ideológica. Metsola ha demostrado que el liderazgo en política no debe medirse solo por el número de seguidores en redes sociales ni por la cantidad de aplausos que se reciben en los medios, sino por la capacidad de enfrentar la verdad sin miedo y sin adornos. Su política basada en hechos concretos y en la resolución de problemas reales ha hecho que la visión de Montero quede en evidencia, y ha dejado claro que la política debe centrarse en la acción y no en las palabras vacías. El futuro político de Irene Montero parece cada vez más incierto. En un mundo donde las ideologías radicales y los discursos vacíos están perdiendo terreno, Montero se ha quedado atrapada en su propia burbuja. Mientras que figuras como Metsola siguen demostrando que el verdadero liderazgo se construye sobre la responsabilidad y la capacidad de encontrar soluciones efectivas, Montero parece estar perdiendo la capacidad de conectar con la realidad.
La política de la confrontación ideológica y la victimización constante ya no tienen cabida en un entorno donde los votantes buscan resultados, no promesas vacías. El debate que ha protagonizado Roberta Metsola no es solo un triunfo personal, sino una lección para el mundo político en general. Su mensaje es claro: la política basada en hechos, en responsabilidad y en integridad es la que prevalecerá, mientras que la retórica vacía y las ideologías radicales acabarán cayendo por su propio peso. Mientras Montero sigue defendiendo un enfoque que ya no tiene cabida en el mundo moderno, Metsola sigue demostrando que el verdadero liderazgo se basa en el servicio a la gente y en la capacidad de solucionar los problemas reales que afectan a la sociedad. Por último, queda claro que el tiempo de Irene Montero en la política española, y posiblemente en la política internacional, está llegando a su fin. A medida que el debate político se aleja de las luchas ideológicas vacías y se orienta hacia la búsqueda de soluciones reales, su figura ha quedado obsoleta. La política de Roberta Metsola, por el contrario, es una política que mira hacia el futuro, una política de integración, de soluciones concretas y de liderazgo basado en principios sólidos. Mientras la ideología de Montero se desmorona, el liderazgo de Metsola sigue creciendo, ofreciendo un ejemplo claro de lo que debe ser la política en la era moderna.